domingo el siguiente por motivos del tema del fútbol, porque además se acaba ya la temporada, ¿vale? Bueno, yo creo que la guerra es la continuación de la política por otros medios y creo que la primera víctima de la guerra es la verdad. O sea, que el que crea que después de la charla va a tener las cosas más claras o va a acceder a algún tipo de transparencia, lo tiene claro. Las ideas claras se las inventó Descartes, que no sabía lo que decía, y la transparencia es uno de los mecanismos de control de las sociedades democráticas, que son fundamentalmente sociedades de control. Yo he encontrado aquí una serie de temas generales que tengo que deciros antes de empezar a tratar los aspectos especiales. Y voy a decir por qué. Se dice que los árboles no dejan ver el bosque, pero en el caso de la teoría de la conspiración, con esta cuestión de los científicos, lo que no deja el bosque es el que no deja ver los árboles. Es decir, no hay una sola conspiración. Los hombres de negro no somos responsables de nada de esto. Y lo que hay son un mundo de intrigas, un mundo de guerras, un mundo de ambiciones, un mundo muy similar al que era el de la prehistoria y que supongo que será el de la próxima prehistoria. Empiezo. La gran ciencia que comienza después de la Segunda Guerra Mundial implica que los descubrimientos científicos están al servicio de las corporaciones y de los estados, es decir, que son las finanzas y las organizaciones públicas y privadas las que controlan esto. Lo que hay es, primero, lo más obvio, los usos militares de la tecnociencia, armas nucleares y armas biológicas. Entonces, cuando hablemos de los científicos que han experimentado estas cuestiones, por ejemplo, cuando hablemos del tema de los científicos iraníes o de los científicos iraquíes, por poner dos ejemplos, no nos engañemos, hay guerra, hay armas nucleares, hay armas biológicas, hay secretos militares y, evidentemente, las guerras ya son totales desde hace, pues, por lo menos 100 años. La cuestión energética y el tema de las energías libres también pueden ser considerados como leitmotiv para que la ciencia y los científicos que las practican puedan ser considerados como objetivos de neutralización o de secuestro. Diversos escenarios. Conflictos en Oriente Medio que nacen, como todos sabemos, desde la Primera Guerra Mundial, con la descomposición del Imperio Otomano, la creación del Estado de Israel, la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría también implica un uso sistemático de la tecnociencia para apadrinar a las diversas potencias. Actualmente la guerra global contra el terror. Luego veremos un par de casos muy interesantes de acciones contra científicos que se enmarcan en la guerra contra el terror y que nos darán una idea de la dificultad que tiene el ciudadano para enterarse de nada. El cambio climático y el control mental son, digamos, la última etapa de estos usos de la ciencia, que no son solamente usos, como digo, de armamento, sino incluso ya las investigaciones sobre la relación entre la conciencia y la materia y la noción de noósfera y configuración de lo real. Bueno, cosas obvias. La cobertura mediática de los acontecimientos es imperfecta y sesgada. Los intereses gubernamentales y los privados son opuestos a la transparencia. La transparencia, cuando existe, es una mera ilusión. Cuando hay luchas anticorrupción en los diversos países, lo que hay son reestructuraciones de la corrupción. La corrupción pasa a otro nivel superior y se vuelve aún más sutil y más perniciosa. No nos engañemos. El conocimiento básico de los ciudadanos sobre numerosos asuntos que les afectan es prácticamente inexistente. El poder de las agencias de seguridad y su connivencia con la academia, es decir, la universidad, los medios de comunicación y el crimen organizado es muy elevado. Esto ya existía en la época de Roma, pero ahora ya es mucho más desarrollado, aunque las leyendas nos hacen creer todo lo contrario. Todo lo anteriormente citado implica una creciente deficiencia de la sociedad civil, no solo para poder controlar mínimamente los poderes gubernamentales o privados, sino para siquiera intuir sus agendas y actividades. Las agendas políticas y corporativas dominantes vehiculan a través de enfrentamientos ideológicos y personales los intereses del núcleo oligárquico, trastocando la percepción de la ciudadanía de los acontecimientos reales. Hoy más que nunca el conocimiento es poder y el poder requiere e implica sumisión. La guerra psicológica frente a los ciudadanos que quieren saber es obligada. Bueno, pues voy a empezar. Voy a empezar simplemente, encontré aquí un documento en el que dice que hay 118 científicos muertos entre 2012 y 1994. Bueno, al revés, 1994 y 2012.
Encontré que de accidente había 18, de asesinato 34, de enfermedad 18, de suicidio 7, accidentes de aviación, que son muy golosos para quitarse de encima a la gente, había 10, otros 15. Vamos a ver, unos científicos que trabajan en el ámbito de la microbiología, es decir, de las armas biológicas, es bastante probable que puedan tener bastante incidencia y enfermedades en ellos. Entonces, muchas veces en el ámbito laboral, igual que contraemos estrés en el ámbito laboral y a veces se nos cae una teja en la cabeza, pues también un científico puede morir. Es que quiero un poco desmitificar la idea de que todo científico que murió entre 1994 y 2012 es víctima de una conspiración. No es así, ¿vale? Luego hay una serie de asesinatos laborales y pasionales en el ámbito científico. Los científicos, que son funcionarios, son numerosísimos en nuestra sociedad. Entonces, su manera de ver el mundo es muy parecida a la de cualquier ciudadano común. Luego citaré 3 casos muy divertidos. A mí me parece divertido generalmente casi todo lo monstruoso. De científicos que perecieron de una manera interesante, pero en el ámbito puramente pasional. Interesante, donde más se ha producido problemática es en microbiología, en genética, en biología molecular, en medicina, patología, guerra biológica, que son las ciencias de la vida. Aquí sí que se está haciendo mucho hincapié en sus usos militares y de control. Más de 2/3 de los científicos que encontré en esta lista formaban parte de estos grupos, ¿vale? La mayor parte de los casos pertenecen a naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Australia, Israel, y Irak e Irán. Los países árabes, obviamente, por mor de las guerras que están teniendo en ese lugar, experimentan eso. Y luego hay una serie de casos muy interesantes de personas muy destacadas que, más que científicos, son sabios, que han experimentado. Por ejemplo, Ion Peculianu, que era discípulo de Mircea Eliade, fue asesinado en los Estados Unidos y era uno de los máximos especialistas en conocimiento de hermetismo y utilización del hermetismo para el control del imaginario. Este hombre fue asesinado, se dice que por elementos de la Securitate, porque denunciaba que tras la caída de Ceausescu aquello seguía controlado por las mismas personas. Wilhelm Reich, al que habréis oído hablar, que fue discípulo de Freud, murió en prisión y todos sus papeles y sus máquinas orgónicas, él decía que había descubierto la energía de la vida, la energía biónica, y que podía curar el cáncer, fueron quemados 5 años después. Ettore Majorana, que fue discípulo de Fermi, desapareció en el año 1938, era una de las promesas de la física contemporánea y salió de Nápoles para Palermo y ya no volvió nunca. Se convirtió en un caso muy interesante sobre el que han escrito escritores como Leonardo Sciascia, etcétera. Fulcanelli, el famoso alquimista, también hay un momento en que coge la maleta y desaparece. Y luego un científico muy interesante, mexicano, especialista en temas de la conciencia y en estudio del chamanismo, que se llama Jacob Greenberg, que desaparece en el año 94 y luego hablaré de él. Bueno, pues estas son unas generalidades. Yo voy a pasar ahora a hablaros de lo que yo llamo Gran Bretaña letal, es decir, voy a sacar unos cuantos casos. No es el caso de David Kelly, el famoso microbiólogo británico que estaba encargado de controlar el tema de las armas nucleares, de las armas de destrucción masiva en Irak, que se supone que se suicida en el año 2003 en Gran Bretaña en un bosque y que se corta las venas y que se toma unas pastillas. Bueno, esto lo voy a hacer de memoria. Michael Simpson, que es un especialista en inteligencia británico, escribió una versión que es mucho más interesante. Realmente David Kelly ciertamente que hizo unas declaraciones a la BBC. Esas declaraciones luego se filtra que las hizo a la BBC, es decir, él podía haber hecho las declaraciones a la BBC y podía haber sido mantenida la privacidad de la declaración, pero la BBC se encargó de difundirlo. Y tomó muy pocas pastillas de las que se dice que tomó, prácticamente encontraron una dentro de su estómago y en los cortes eran muy débiles. También era muy probable que el cuerpo fuera trasladado al bosque donde apareció. Entonces, la tesis de Michael Simpson, y es interesante, lo cito fundamentalmente de cómo se produjo la operación para liquidar a David Kelly, porque es muy interesante, cuando tú quieres liquidar a alguien que está en tu país, utilizas a una agencia de seguridad extranjera. Lo que utilizaron es a una agencia de seguridad francesa que contrató asesinos de la Mukhabarat iraquí
que fueron a Inglaterra, hicieron su trabajo y luego fueron eliminados, claro. Quedaos con esta copla, ¿vale? O sea, los que hacen estos trabajos desaparecen. Nadie va a encontrar nunca a quienes hicieron el 11S y el 11M y tantas otras cosas, ¿vale? El científico John Clark, en el año 2004, que fue el que creó la oveja Dolly, y antes había trabajado también sobre lo que se llama un animal que se llama Tracy, donde por lo visto lo que se hacen es cultivar proteínas. Los que sepan algo de ciencia luego nos lo explican. Apareció ahorcado el día 12 de agosto del 2004. Curiosamente, él era el director del Instituto Rosling, era un científico supervalorado. Justamente un día antes se había dado campo libre para la creación de embriones para vivisección que iba a realizar la Universidad de Newcastle. Lo más curioso de todo es que en The Guardian publicaron una necrológica hecha por quien le sucedió en el cargo, y esta persona, en vez de decir que se había ahorcado, decía que había tenido una muerte repentina. Bueno, la prensa hizo lo posible, como en el caso de David Kelly, fundamental. Es muy interesante que todas estas acciones, la prensa inmediatamente actúa casi de manera unánime, dando una versión oficial, y evidentemente difundiendo ya la verdad oficial, ¿no? Entonces, en los dos casos, tanto en el caso de David Kelly como en el caso de Clark, se da por supuesto que es muy triste. En ambos casos son suicidios, pero es muy probable que en ambos casos, en el caso de Clark puede que sea un suicidio desesperado por ver que los fondos iban a ir a este nuevo proyecto de embriones para vivisección, fundamentalmente para curar enfermedades como la que tiene Stephen Hawking, donde se coge, material genético de una célula enferma y luego se traslada a un óvulo, a una célula de otro tipo, y ahí se cría un embrión que luego se sacrifica y se utiliza. Es tremendo porque Inglaterra es un país donde los derechos de los animales son cada vez más fuertes por los grupos animalistas, y al mismo tiempo los seres humanos ya son criados estrictamente para ser utilizados por miembros de la élite como si fuera ganado. Para mí va en la misma dirección. El respeto supuesto a la naturaleza que viene de la ecología y que justifican los grupos de nueva era va en paralelo con el control biológico y científico de la sociedad y la canibalización de las clases dirigentes sobre los dirigidos. Bueno, pues que en Inglaterra también ocurrió durante los años 80, en la empresa Marconi, en los años 86 y 88, una serie de incidentes en el que hubo como 10 o 12 incidentes que implicaron asesinatos, suicidios, individuo que de repente aparece en Francia sin acordarse de nada. Estaban empleados en la defensa nuclear británica, que es de submarina. Casi todo está en submarinos. Entonces se dice que todo fue por cuestiones relacionadas con el estrés. Esto está ocurriendo en la Guerra Fría. No sabemos qué pudo pasar, como no sabemos qué pudo pasar con aquellos rumores que había que científicos de la Guerra de las Galaxias que habían sido asesinados o que desaparecían, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos un poco. Esto simplemente para que veáis cómo funciona el tema. En el caso, por ejemplo, de David Kelly, se hizo todo lo posible por la prensa británica, eso es lo que denuncia Michael Simpson, por dar la versión de suicidio para no poder perjudicar a Tony Blair, porque Tony Blair era el máximo activo de los partidarios de la Europa Unida en Gran Bretaña. Y bueno, pensando que le pasó a Polanski. Poco después Polanski tuvo graves problemas por haber hecho la película El escritor, donde denuncia precisamente a Tony Blair, que por cierto está casado con una mujer del Opus Dei. Denuncia a Tony Blair y a Polanski inmediatamente le detienen en Suiza y le acusan, cosa que se da con cada vez mayor facilidad, de haber estado con una menor 5 siglos y reencarnaciones antes, para ver si le pueden acallar. Luego ya veremos casos de la British Petroleum y el accidente, como una persona que descubrió el pastel le internaron en la cárcel por pornografía infantil y lo asesinaron allí. Bueno, pues esto es un poco para empezar. Una de las cosas que más me ha interesado es el tema de los científicos iraníes e iraquíes. Bueno, vamos a ver.
Hace muy poco han salido una serie de noticias de la prensa iraní que han detenido a varios agentes que trabajaban, se supone que para Estados Unidos y para Israel, que se dedicaban a matar científicos iraníes vinculados a los proyectos de enriquecimiento de uranio, las centrales nucleares, etcétera. Bueno, lo más interesante es que los que realizan estas actividades son miembros de un grupo terrorista que se fundó en el año 69 de naturaleza marxista, que son los mujahidín. Los mujahidín participaron activamente en la revolución iraní, apoyaron al Partido Comunista Tudeh y luego ya Khomeini se los quitó de encima. Pero luego siguieron trabajando para Saddam Hussein contra Irán y han acabado trabajando en la actualidad contra el gobierno de los ayatolás, pero ya siendo entrenados incluso en Israel, en el uso de unas técnicas que implican pues unos equipos que interceptan coches, les ponen una bomba lapa mientras un coche lo para, el otro le pone la bomba lapa y tiran millas, ¿vale? Bueno, pues esto es muy interesante, pero aquí lo que más me interesa no es tanto que evidentemente los científicos iraníes se han convertido en blancos, obviamente, de una guerra, sino las peculiares justificaciones que dan políticos americanos y occidentales de esto, que viene también al caso porque viene en paralelo al uso de los drones, que implica una serie de modificaciones muy interesantes. Es decir, ahora mismo tú puedes matar a la gente sin ningún tipo de proceso. Es decir, tú determinas con un panel secreto quiénes son un grupo que asesora al presidente de los Estados Unidos, determina quiénes son las personas peligrosas en el ámbito terrorista e inmediatamente se designa su eliminación, utilizando pues artefactos robotizados que los detectan y los eliminan. Y lo más interesante es el uso de un grupo de extrema izquierda como mecánica para luchar contra los ayatolás. Para que os deis una idea de que cuando se habla de izquierda y derecha no se sabe lo que se dice muy bien. Es decir, en fin, en eso acabó el marxismo-leninismo. Son protagonistas, como lo fueron en su momento el fascismo en Italia, de la estrategia de la tensión. Bueno, en Irak es aún más interesante. A partir del año 2003, Al Jazeera denuncia que han muerto más de 500 científicos iraquíes y profesores que han sido asesinados en Irak. Al principio parece ser que se les contactaba para que trabajaran para proyectos con los norteamericanos y como la mayor parte de ellos se negaban, se inició una campaña que se supone, por lo que denuncian fuentes, se hizo aquí incluso una conferencia en Madrid sobre el asesinato de académicos iraquíes en el año 2006. Pues ya os digo, o sea, se han asesinado a 500 personas. Yo os leo un poquito aquí de lo que dice uno de los que participó en esta conferencia. Dice: estos fenómenos de académicos iraquíes no existieron antes de abril del año 2003. El asesinato de académicos iraquíes y de profesionales de la salud es parte de un intento consciente de impedir que Irak pueda reconquistar su Estado independiente y soberano. Esto es una manera de quitarse las naciones de encima. Una manera de quitarse las naciones de encima es exterminar a sus élites. Eso lo hizo, por ejemplo, lo hicieron los nazis con los polacos, y los rusos lo han hecho también con algunas de las nacionalidades que había por el camino. Y luego dicen que hay que comunicar a los medios internacionales que esta continua sangría de académicos iraquíes y de profesionales de la salud no es resultado de la ocupación, no de ninguna guerra civil sectaria. Es algo que está siendo hecho. Ellos acusan directamente al Mossad, literalmente. Bueno, pues quedaos con esta copla porque de esto se habla poquísimo y cuando se habla pues será por supuesto que como ocurre muy lejos, pues esto sería lo que nos esperara a nosotros si algún día se nos ocurre cantarle las 40 a los Estados Unidos y a sus aliados. Y vamos a tener todo tipo de drones y de horrores en bandeja, pero no nos va a pasar porque como somos lo que somos, pues no va a pasar nada. O sea que tranquilitos. Bueno, entonces ahora vamos a uno de los temas que más me gusta,
que tiene que ver con las armas étnicas. Las armas étnicas son una cosa muy divertida que comenzó a inventarse en Sudáfrica y que también se comenzó a hablar en Israel, y es que, bueno, se determinan grupos genéticos y se elaboran armas pues destinadas a perjudicar a árabes, a perjudicar a africanos, a perjudicar a blancos. Yo tengo aquí varios casos muy divertidos. El último es el del doctor Ri Chae-woo, que era norcoreano, que desapareció hace unos años. Se supone que se pasó a los occidentales y ese estaba investigando un arma que solo afectaría a hombres blancos, como Fu Manchu, o sea, una cosa fascinante. Y conforme iba a su base secreta, que era en una montaña, todo en plan James Bond, pues parece que desapareció. Y esto lo distribuye Gordon Thomas, que es especialista en distribuir versiones, bueno, yo creo que un poco sesgadas en dirección a lo que Tel Aviv determina. Pero bueno, esto es interesante. O sea, esto es el hecho de que se está trabajando en que virus de viruela o de peste negra afecten solo a determinados grupos étnicos. Esto es muy importante, porque si se fabrican los adecuados antídotos, pues se podría realmente hacer una drástica reestructuración. Aunque yo no creo que quieran hacer eso. Esto lo trabajan en América en Fort Detrick y en Israel en un sitio que se llama Tsinian lo trabajan a fondo. Bueno, entonces, el día 4 de octubre del año 2001, un mes después del 11S, ocurre una de las cosas más divertidas que han ocurrido en los últimos tiempos, que es que un avión de las líneas aéreas siberianas de número 1812, que por cierto tiene un hondo significado para los rusos, porque 1812 fue un año de resistencia contra Napoleón, y incluso hay una pieza musical, ¿verdad? Exacto. O sea, esto es curiosísimo, porque esto es un sincronismo. Entonces, este avión se estrella en el Mar Negro. Este avión, que iba de Tel Aviv a Novosibirsk, llevaba al menos 5 microbiólogos israelíes muy reputados. Poco antes habían muerto 2 hematólogos israelíes en atentados, y luego también se estrelló otro avión de líneas suizas con otros 3. ¿Qué estaba pasando? Bueno, entonces, los Estados Unidos inmediatamente declararon que la NSA había detectado a través de sus sistemas de satélite que un misil ucraniano había sido lanzado desde que estaban en maniobras, había sido lanzado y había sido el que había acabado con el avión, cuya explosión contempló un piloto armenio. Bueno, pero parece ser, desde el principio Putin dijo que todo eso no era verdad, que los misiles que se utilizan en las maniobras, primero la distancia no era la adecuada, luego tienen mecanismos de seguridad, etcétera. Los Estados Unidos en horas distribuyeron esa versión. Determinadas fuentes muy inquietantes, tengo por aquí, israelíes, del Jerusalem Post, señalaron que justo en aquel momento había una tensión muy grande entre Estados Unidos y Bush por el tema del establecimiento del Estado palestino. De hecho, Sharon, que aún estaba despierto, le acusaba de ser Neville Chamberlain, todas estas cosas que hacen siempre, que empiezan a acordarse del mundo de los años 30, etcétera, y lo repiten como si ya esos guiños los cogiera alguien, no, ya no los coge nadie, en fin. Pero bueno, entonces lo que vine a decir el Jerusalem Post es que literalmente pudo ser un aviso de los propios Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos en esa etapa estaban muy sensibles a cualquier acto terrorista. Y sin embargo, ocurriendo esto, lo que hacen los Estados Unidos es difundir inmediatamente la versión de que es un accidente, de que se ha disparado un misil, quitar hierro al asunto, etcétera. ¿Qué ocurrió aquí? Yo no lo puedo saber. Yo os dejo a vuestra voluntad. Yo esto lo conecto con 2 cosas. Con las armas étnicas, por la naturaleza de quienes murieron, muy posiblemente, y luego con otra cosa, con el 11S y una serie de cosas que están saliendo de inteligencia sobre la posible elaboración del 11S y participación del Estado de Israel. ¿Vale? Pues ahora, vamos a dejarlo porque esto tampoco hay que mediarlo mucho, ¿no? Bueno. Bueno, este es buenísimo. Esto es del accidente de BP en el Golfo de México. Salen una serie de noticias en Internet. A mí esto es que, vamos a ver, entonces cogen
unas cuantas personas. Todas esas personas, unos mueren por asesinato, otros mueren por accidente, algunos tienen que ver muy directamente con el tema de la British Petroleum y el accidente de la Deepwater, pero yo me voy a quedar con dos coplas, dos muertes. Una es el director de la compañía, Thomas B. Stanton, me parece que se llama, que estaba dedicado a limpiar el Golfo de eso. Entonces este hombre denunció que era una barbaridad lo que había ocurrido, que se estaba mintiendo, que no se estaba haciendo lo suficiente. Bueno, pues poco después encuentran pornografía infantil en su ordenador y le meten 15 años, lo meten en la cárcel y lo matan. O sea, para que os deis cuenta la manera de operar del personal, ¿vale? Y una cosa muy interesante es que se mete dentro de los muertos a un asesor del Pentágono, miembro del Council of Foreign Relations, asesor oficial de Bush, que se llama John P. Wheeler, que aparece muerto también, golpeado y arrojado a un camión, y se le mete ahí, pero cuando lees por qué se le mete en la lista, no encuentras ninguna relación. Yo quiero llamar la atención porque una manera de desinformar es elaborar una pila de asesinatos y de cosas, meter ahí a alguien diciendo que tiene que ver con otra cosa, inmediatamente ya diriges toda la atención ahí y la gente piensa que un día que dio una opinión a lo mejor más o menos vinculada a la preocupación con el medio ambiente, que en este caso ni siquiera eso está verificado, pero entonces lo colocas como si fuera una víctima de eso, cuando lo que ha sido es víctima de otra cosa y que nadie investiga. Quedaos con esto, Quedaos con esto. Este es un alto cargo del Pentágono que aparece muerto, asesinado, en el año 2011 o algo así, y que aparece en las listas del caso BP. Otro que aparece en el caso BP, que parece más justificado, es un senador que se llama T.C. Stevens, al que le pasaron información confidencial sobre el tema y volaba con su avioneta por Alaska y no volvió nunca, ¿vale? Hay una serie también hay gente que se suicida, pero vamos, yo me quedo sobre todo con el tema de Thomas B. Manton, que trató de avisar al público. Se encuentran documentos suyos en internet y le encontraron la cosa de pornografía. Ahora se lo están haciendo a Berlusconi y se lo hacen a quien pueden, porque lo que ponen son las leyes que ponen, las aplican como quieren y tiran millas, y la mitad de ellos están pillados y dirigidos por otro, y al que no le gusta pues se lo quitan de encima. O sea que si aparecen en vuestros ordenadores sugerencias de sexo con gente que es menor de 22 ahora o de 35, tened muchísimo cuidado. Tened mucho cuidado con esto porque os lo van a meter. ¿Qué pasó con el tema del ABP? Yo no tengo ni idea, pero la verdad es que eso se ha hecho todo lo posible por apagarlo. Quedaos con esto. Senador muerto en accidente de aviación. Responsable de limpieza encarcelado y asesinado en prisión sobre la marcha, y individuo del CFR que se le mete en la lista, no se sabe muy bien por qué, pues a mezclar y a desinformar porque Internet es óptima. Bueno, y aquí hay otro que también trabajó en esto, que este también está por pornografía infantil, acusado y encarcelado. En fin, a Urdangarín no le pillan por nada de eso, ¿no? Bueno, pero vamos a centrarnos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno. ¿Quieres? Hola. Bueno, aquí encontré un científico mexicano que me pasaron esta documentación, luego buscó en internet, nada, tíos. Año 2009, científico mexicano, está en un genetólogo. Un genetólogo está del aeropuerto de México, se mete en un cubículo, se encuentra con alguien, le pegan 2 tiros en la cabeza y se acabó. Luego desaparece su hija y luego desaparece una pariente que era arqueóloga. Se supone que había ingresado $1 millón en su cuenta. Añado, de verdad, si os compran, que no ingresen en vuestra cuenta $1 millón de nada, porque es que se dan cuenta. O sea, esto es absurdo, todo esto es absurdo. O sea, esto es, os digo esto, o sea, la mitad de las cosas que leemos yo creo que son inventos y la otra mitad son mentiras. Y las verdades deben ser aún más horribles. Bueno. Y ahora me voy a centrar en lo más interesante, por lo menos para mi gusto, que son los científicos alternativos. Bueno, pero antes voy a contaros unas historias. Os he hablado antes de que muchos científicos se matan entre sí como nos matamos nosotros, pues ya sabes por qué,
por cualquier cosa. Amy Bishop en el año 2010 se pone nerviosa porque le van a quitar la posibilidad de seguir trabajando en el laboratorio, es neurobióloga, saca una pistola y mata a 3 compañeros. Ya está procesada, etcétera. El doctor David Schwartz, muy importante, dedicado a la secuencia de DNA, es asesinado por su hija y 2 amigos de su hija en una ceremonia neopagana con sables. A mí solo leer esto ya me estaba poniendo a 100, mi toa, te lo digo en serio, a 100. A 100. Ceremonia neopagana. De neopagana, etc. Buenísimo. Y luego ya este que es buenísimo. Con sables. ¿Qué le haría? Porque claro, luego buscas más precisión y no encuentras mucho. Pero bueno, y luego este es buenísimo, que es William McGuire, que es un microbiólogo, también metido en informática y eso. Este del año 2004 le encuentran en 3 maletas distintas, troceado, y luego detienen a su señora. Y ahí sí encontré muchas fotos porque se convirtió en un asunto. La pobre señora me dio mucha lástima, la verdad. Ella dice que no fue y no sé qué, pero las bolsas de basura eran las de la casa y eso. Entonces esta mujer lo envenenó, le disparó 2 tiros, lo troceó y lo metió en las bolsas. Eso, exacto. No se sabe muy bien por qué. Pero bueno, yo quiero deciros una cosa. No sé, puedo imaginar que algunas de estas actividades están hechas por otras personas y le cae encima el paquete a la esposa o a quien sea. Pero yo también puedo imaginar que Estados Unidos es una sociedad muy violenta y, bueno, pues en Rusia pasa igual, también han aparecido hechos trozos varios científicos, pero ¿por qué entran en sus casas y los masacran, no? Bueno, pues vamos a los científicos alternativos, que esto es muy interesante porque tiene que ver con el tema de las energías libres, con el tema de la conciencia. El primero, bueno, ya me lo dijo Alberto, que fue Philip Taylor Kramer, que era el bajista de Iron Butterfly, que había hecho unos cursillos nocturnos de aeronáutica y entonces luego se colocó en sistemas de misiles. Era un férreo creyente en la idea de que Einstein estaba equivocado y la velocidad de la luz se podía superar. Y un día se fue a un aeropuerto a encontrarse con un socio y desapareció. Y apareció luego su cuerpo tirado en un cañón de un desierto como 4 años después. Se sabe que había unas... Bueno, siempre que decimos se sabe quiere decir que nos lo ha dicho un periódico. Es decir, es como si no supiéramos nada o supiéramos falsedades. Se sabe que llamaron por teléfono y que él estaba muy interesado, me lo comentó Alberto, en el asunto de O.J. Simpson, que en aquella época era como de actualidad. Y comentó algo, pero claro, vamos a ver. Y el cuerpo apareció varios años después en un cañón de no sé dónde, momificado. Pues hombre, tampoco es una mala muerte entre nosotros, ¿no? Bueno, pues este es un caso muy, muy obvio, ¿no? Luego tengo Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es tremendo. Bueno, voy a tratar a Eugen Malouf, que es un defensor de las energías libres, que muere en el año 2004. En el año 2004 muere un montón de gente, o sea, eso es muy interesante. Habría que hacer una... Este hombre trabajaba también como ingeniero aeronáutico, era muy partidario del tema de la fusión fría, escribió un libro que decía que se podía extraer energía del hielo, Fire from Ice. Estudió también la posibilidad del viaje a estrellas cercanas, había estudiado en Harvard, era un responsable de la difusión científica en el MIT. Y este hombre estaba muy interesado también en los temas de las investigaciones de Wilhelm Reich sobre el éter y los orgones. Y este hombre apareció muerto en su casa. Se supone que alguien que tenía alquilado en su casa se enfadó porque le quitó algunas cosas cuando desalojó el sitio y lo mató. Y esto, bueno, a mí estas cosas ya me parecen más raras, o sea, pero bueno. Este hombre, este tema de las energías libres, espero que haya alguien aquí que sepa de ello. A mí sí me parece que es un tema que debe ser bastante peligroso trabajar con esto, sobre todo cuando eso está en contacto con temas relacionados con el éter, la conciencia, etcétera, y el tema de la energía de fusión y de fisión, ¿vale? Bueno, pues voy a Jacob Grinberg. Jacob Grinberg es mexicano
Es un psicólogo muy serio de la Universidad Autónoma de México y él empieza a trabajar estudiando los estímulos registro electrofisiológico del cerebro humano de estímulos geométricos. Y va descubriendo que la mente construye la realidad porque trabaja con una chamana que se llama Pachita, que es una curandera, y va descubriendo cómo Pachita realiza operaciones de extracción de órganos sin instrumentos, curaciones que no tienen explicación, y va descubriendo que nuestra percepción de la realidad es modificable y que modificando la conciencia podemos modificar la realidad. Él trabaja también sobre frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano en los estados meditativos. Entonces, digamos que aborda científicamente aspectos de lo metafísico, ¿vale? Él llega a una conclusión de que alrededor nuestro, como dice Rupert Sheldrake, hay una especie de matriz holográfica que abarca todo y que lo que llama campos morfogenéticos Rupert Sheldrake, y que nuestra realidad es un procedimiento de decodificación que realiza nuestra mente. Es decir, que nosotros cambiamos realmente la realidad en función de los estados de conciencia en los que estamos entrando. Yo ya, con Enrique Freire, en el libro Protocolos para un Apocalipsis, señalé que cada vez habrá más gente en el mundo porque interesa tener sistemas nerviosos humanos que son especiales en comparación con otros sistemas nerviosos, para controlarlos, para ponerlos en determinada frecuencia de onda y utilizarlos para tareas de tipo demiúrgico y sobre todo para evitar lo que se le viene encima a todo el mundo, que es la extinción incinerante, que se acerca a velocidad de crucero. Bueno, entonces cuando interactúas conscientemente con esta matriz holográfica se produce la iluminación. Muy interesante, estudios sobre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional, El campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica. Él llamaba a todo esto organización sintérgica del universo, que tiene que ver con una estructura energética del espacio de naturaleza geométrica. Bueno, él se está moviendo en el ámbito de las tesis de Einstein, ¿vale? Y luego hizo unos experimentos interesantísimos con niños, en Toluca, para la percepción de imágenes y textos a través de la piel. Es decir, él partía del supuesto que el tacto era el más antiguo y desarrollado de los sentidos, lo íbamos olvidando, lo dejábamos atrás en función de la visión, pero a través del tacto él viene a decir que se perciben, hay receptores cutáneos que perciben los infrarrojos, y él empezó a leer textos a través de la piel. Es decir, a través de las yemas de los dedos. Es decir, esto es interesantísimo, porque entre nosotros, como yo soy muy malo, también pienso como ellos, los malvados hombres de negro, y digo, ostras, la de cosas que se pueden hacer con esto para que la gente esté en el resto del tiempo. ¿Lo habéis percibido, no? Bueno, entonces desapareció cuando iba a viajar a Nepal y no se sabe nada de él. Este sí que es muy interesante, porque trabajaba en el marco científico, en unos proyectos muy de vanguardia, y tensaba los límites racionales de la ciencia. Y esto, aplicado a manipulación social y psicotecnologías orientadas a fines bélicos, es magnífico. Bueno, Carlos Castaneda era muy amigo suyo, es decir, tenía un enemigo en casa y desapareció, y se supone que puede haber pasado cualquier cosa con él. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa. Bueno, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich estudió con Freud, se vino a Estados Unidos, y la FDA, la Food and Drug Administration, decidió que sus investigaciones sobre energía orgónica, que eran unos trabajos que hacía, que mezclaba tierra del océano con otras sustancias y las calentaba, y dijo que había experimentado la percepción de la radiación vital, del elan vital. Bueno, pues empezó a investigar y elaboró unos aparatos que decía que curaban el cáncer o que lo mejoraban. También descubrió lo que se llamaba polución electromagnética, que ahora lo llena todo, y la radiactiva, y descubrió que los procesos de desertificación estaban en paralelo con esta polución electromagnética. Es decir, que la radiactividad que había nacido con la explosión de Hiroshima estaba produciendo gravísimos efectos en la Tierra y en el mundo de la vida.
Estudió las infecciones aéreas, muy interesante porque para el tema de los chemtrails y todas estas cosas, y descubrió los biones, que eran una radiación azul, y los procesos de absorción, de acumulación, etcétera. Bueno, pues la FDA cogió un día, le detuvo, lo metió en la cárcel, murió en la cárcel y 5 años después de su muerte destruyeron absolutamente todo. Destruyeron las cajas con sus libros, sus notas, sus aparatos, lo quemaron y lo destruyeron todos. Por ahí él estudió con Freud. Hay la idea de que él se había vuelto medio paranoico. Bueno, no se había vuelto paranoico, es que le perseguían. O sea, es que si te persiguen te vuelves paranoico también, O sea, hay veces que hay personas que creen que les persiguen y no les persiguen, pero al que le persiguen se acaba volviendo paranoico. Lo que no tiene ningún sentido es, una vez que el señor que es paranoico ha muerto en la cárcel, víctima, supongo, de su propia paranoia, pues resulta que luego le destruyan todo, ¿no? Porque lo que habría que hacer es sacarlo al rastrillo y sacar algo de dinero para el Estado. Pues no, lo destruyeron todo. O dicen que lo destruyeron. Sí, evidentemente, estoy convencido que no destruyeron nada, se lo quedaron. Sobre todo interesante, conexión energética etérea común a todas las formas vitales. Eso es lo que él estudiaba. Por lo tanto, la biopatía del cáncer, la pulsación orgiástica de la vida. Esto es en lo que, y luego incluso trabajó con el tema de producir lluvia, con su propia máquina orgónica, la utilizaba con unos proyectores y dice que llegó a producir lluvia en el desierto para combatir, digamos, la desertificación que atribuía a una deficiencia de los biones estos. Se dedicó a hacer eso. Bueno, pues la verdad, no sé qué más os voy a decir. ¿Cómo vamos de tiempo? Estupendos, ¿no? Para hablar, ¿no? Si más o menos, si quieres ahora ya que hacer a lo mejor una conclusión o un cierre. Sí, bueno, pues la conjunción que voy a haceros es que la información que recibimos es muy fragmentaria. No tenemos la posibilidad en general por ejemplo, ¿cómo vamos a averiguar qué pasó con el avión derribado por el misil hace 12 años? Pues leyendo documentos, pero alguien puede coger y meter todos los documentos que le dé la gana y forjar ahí pues lo que le dé la gana, ¿no? ¿Es así o no? ¿Cómo vamos a saber qué pasó con los científicos del caso Marconi? Pues a lo mejor un periodismo de investigación de verdad pues se dedica a entrevistar a los parientes, etcétera, y saca algo en conclusión. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la genética? Lo que sí aparece a mí a la vista es que el tema de la genética y el tema de la microbiología y el tema de la medicina, como no nos preocupemos como ciudadanos de saber qué ocurre ahí y de tratar de controlar eso, estamos listos. Y no he tocado el tema de los transgénicos ni nada de eso. O sea, solamente aquí tiene que haber un intento de la sociedad civil, sobre todo de gente que esté vinculada al ámbito científico, de informar a la gente de la calle, de tratar de crear grupos de estudio y de difusión de qué se está haciendo realmente con estas cosas, porque la idea de que pueda haber armas étnicas. Bueno, aquí hay otro caso, el del Antrax. Cuando acabó el 11S, se produjeron unas supuestas cartas con Antrax que llegaron a ciertas personas que solo mataban a infelices o a tíos de correos, porque los otros no morían, no hay que decir las cosas como son. Y 4 o 5 años después, hay un científico que le atribuyeron todo, que era el doctor Irvins, que acabó suicidándose. Y el FBI había hecho una investigación y bla, 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 pero luego ya, cuando lees otras fuentes también de inteligencia, dicen que el doctor Irving no era responsable de nada, pero se sintió tan presionado de saber que le estaban investigando y que le iban a acusar de eso, que acabó matándose, suponiendo que se matara. Entonces yo, con esto quiero deciros que sí, que asuntos tenemos todos los que queráis. Gente que investigaba el SIDA y que muere en accidentes. Lo más sencillo es el tema de los científicos nucleares iraníes e iraquíes. Estos son asesinados en directo, no hay más. Y aquí no se dice nada. Ahora imaginaos, y ya termino con esto, que de la noche a la mañana empezaran a matar científicos españoles o europeos al mismo nivel, cada 2 días, digamos que han puesto una bomba en un instituto alemán o holandés, y que le ponen una bomba lapa en un bar, y todos los días eso. Ah, sí, es verdad. Claro, porque este caso es muy interesante. Este caso de la colza de aquí, que aquí se atribuyó a un bichito, que
¿Os acordáis de eso? Sí. El ministro le atribuyó un bichito. Parece ser que sí, que era producto de unos experimentos que no tenían nada que ver con el aceite de colza, tenían que ver con el tomate, y que el investigador que empezó a denunciar eso acabó pues... Pero no era un experimento, formaba parte de una presión para que España entrara en la OTAN. O sea, una operación de amenaza. ¿Qué percepción tenemos de ese acontecimiento? ¿Cómo trató la prensa todo eso? Por ejemplo. Y en agosto, claro, Sofía lo pide que entrar en la OTAN, y meses después Felipe González gana las elecciones y después ya entramos en la OTAN. Sí. Todo esto era una verdad. Sí, y bueno, incluso se pudiera ser que gran parte de las actividades de ETA de aquella época fuera parte de una estrategia de la tensión para disuadir a los sectores que pudieran estar en contra de la OTAN dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo de lo que estaba contando he anotado dos cosas y más después de lo que ha dicho ella. Por un lado, da la impresión, por lo que contáis, que es que la gran mano negra que mueve los hilos es como se dice, Deus ex machina, ¿no? Es imposible hacer nada contra él, es capaz de mover cualquier resorte, cualquier hilo, y al final resulta que detrás de todo acontecimiento hay una mano negra detrás. A mí me sorprende porque, claro, no te puedes defender. O sea, es tan vaporoso el enemigo, es tan vaporoso ese gran poder, es capaz de casi cualquier cosa que no sabes cómo hacerle frente. Y por otro lado sí que me ha llamado la atención, por lo que has contado, la grandísima cantidad de científicos que han muerto entre el 94 y el 2013. O sea, los últimos 20 años escasos. O sea, se ha concentrado, debe ser que la circunstancia geopolítica ha demandado la eliminación de científicos, y en escasos 20 años ha muerto un montón de gente vinculada a la ciencia. Y también me llama la atención estos científicos que estaban acercándose al ámbito casi de la metafísica, ¿verdad? Interesantísimo, porque las teorías que ellos estaban indagando o las hipótesis que estaban manejando, tú lo sabes, tocan perfectamente con determinadas hipótesis tradicionales del pensamiento mágico y demás. Entonces me resulta curioso que esa línea también haya sido cortada. Pero vamos, la concentración de científicos muertos y la idea esa de Deus ex machina, donde quien maneje los hilos, vaya, va a ser difícil. No, vamos a ver, yo no digo que va a ser difícil. Yo lo que digo es que si leemos que ha habido accidentes de aviones, que han asesinado gente, etcétera, es muy difícil para nosotros no tomar conciencia de que quienes hacen eso lo hacen en connivencia con nuestros gobernantes. Es decir, no hay ningún deus ex machina, es que nuestros gobernantes son unos criminales que participan por activa o pasiva en estas actividades. Entonces, no hay ningún deus ex machina. Hasta que no acabemos con nuestros gobernantes, definitivamente no nos vamos a ver libres de estas cosas. Yo le estoy diciendo, claro, yo no puedo decir quién hizo lo de Siberia, ni quién hizo lo de los científicos iraquíes. Puedo apuntar, pero si lo hace el Estado no sé qué, lo hace el Estado no sé cuántos, lo hace la Bayer, está claro quién lo hacen los poderes. Entonces tenemos que tomar conciencia de que no son ni nuestros aliados ni nada por el estilo, son nuestros enemigos. Hasta que nosotros tomemos conciencia de eso, no vamos a ir de esta. Sí, pero lo que da la impresión